Pónganse de pie, por favor, un momentito, si son tan amables. ¿Trajeron Biblia? Bien. Abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 23 hasta el capítulo 5, versículo 3. Tenemos que ir primero al contexto. Todo el contexto está en el capítulo 4, versículo 23, y vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 3. ¿Están listos? Yo leo el primer versículo, ¿les parece? Yo leo el versículo 23, ustedes el 24, yo el 25, ustedes el capítulo 5, verso 1, y yo el versículo 2, y terminamos en el 3. O sea, lo vamos a hacer alternadamente, 1 y 1. ¿Les parece bien? Siempre les digo a los hermanos cuando predicamos que nos pongamos de pie por el respeto. Desde luego que lo podemos hacer sentados, no hay ningún problema, pero en verdad yo quiero decirles que la Biblia, la palabra de Dios, merece un respeto muy especial. En algunas sinagogas, los judíos cuando leen la Torá o en algunos cantos, hasta los niños les enseñan que se pongan de pie con un respeto profundo por la palabra de Dios. Entonces nosotros, desde luego, por el respeto de que no vamos a leer a cualquier autor, no estamos leyendo un libro ordinario, es un libro sobrenatural, un libro inspirado, un libro, el libro de los libros, no en balde, por eso se llama Biblia, el libro de los libros. Así que vamos a darle el respeto a la palabra de Dios. A todos los niños que se quedaron, les pido ahí sus papis que nos ayuden a controlarlos un poquito, sus celulares, sus distractores. Vamos a concentrarnos en el respeto que merece la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículos del 23 hasta el capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Yo leo el 23 y ustedes el siguiente. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Padre, tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Permite que nuestros oídos estén atentos a esta enseñanza. Subamos a ese monte y en la quietud de nuestro corazón, en las posibilidades de esta iglesia, de nuestro entorno, permítenos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros. Si tú abriste la boca para enseñar, algo importante vas a enseñar hoy también. Pido por el corazón de todos los que nos hemos dado cita en esta tarde para escuchar tu voz.
aleja cualquier distracción y permítenos concentrar en el mensaje que tienes para mi vida, Señor. Te bendecimos por este lugar, por todas las familias aquí presentes, y que tu palabra sea sembrada en los corazones dispuestos de tu pueblo que se ha reunido esta tarde para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Se pueden sentar, muchas gracias. Compartimos en el primer servicio que la Biblia, el Evangelio de Mateo para ser precisos, nos habla de una multitud, pero esta multitud tiene mucha necesidad. Paralíticos, lunáticos, enfermos, atormentados. Es una multitud con mucha necesidad y es exactamente el retrato de hoy. Hoy en día la multitud sigue teniendo mucha necesidad. Sigue habiendo lunáticos, sigue habiendo endemoniados, sigue habiendo paralíticos, tanto físicos como espirituales. El paralítico espiritual es el que se queda tirado en la vida cristiana. Y todos los que se dicen cristianos son atletas, soldados. Un soldado no puede quedarse tirado, y si bien la vida y los golpes de la vida nos lastiman, a veces es necesario quedar quietos, pero el cristiano se levanta. Un atleta no puede quedarse a mitad de camino en la competencia del estadio. El cristiano atleta sabe perfectamente que hay que brincar obstáculos, sabe perfectamente que en la vida no es fácil, pero hay que seguir adelante. Aquí hay una cantidad tremenda de paralíticos que son los que te contagian para quedarte tirado, y ahí quédate y ya no avances. También hay endemoniados. Hoy en nuestros tiempos, como nunca antes, el demonio de la inmoralidad sexual, el demonio de la ambición material, el demonio de tantas inmundicias y depravaciones que estamos viendo, están como nunca infectando los corazones y la vida de todos los oyentes. Estamos viviendo todavía una generación de gente demasiado necesitada. A esa gente el Señor la trató y los sanaba. En el primer servicio expliqué que Cristo tiene que subir a un monte para que su voz sea escuchada. Si Cristo se hubiera quedado alrededor de la gente abajo, los gritos, las quejas, las tempestades de la gente, los problemas de la gente, va a ser difícil escuchar al Maestro. Él tiene que tomar una postura interesantísima de elevarse a un monte tal como Moisés lo hizo. La voz de Cristo tiene que estar por encima de cualquier necesidad y de cualquier queja. Si tú te quedas junto al paralítico, al enfermo, al menesteroso, al que critica, al endemoniado y al lunático, va a ser muy difícil que escuches al Señor. La voz de Cristo, su palabra, sus promesas tienen que estar por encima de cualquier necesidad. Se sube Jesús a un monte y explicamos también que se sentó. El sentarse en esta época nuevo testamentaria, en la época en que Cristo está dando su ministerio público, solamente se sentaban dos tipos de personas. En este acto simbólico, se sentaban los rabinos y se sentaban los legisladores. Cuando Pablo nos enseña que se educó a los pies de Gamaliel, eso nos representa la Biblia. Los alumnos se sentaban junto con el maestro, o mejor dicho, a los pies del maestro para recibir la instrucción. Y además, Cristo asume al estar sentado en un monte la postura de un legislador.
Explicamos en el primer servicio cómo en el Sermón del Monte Cristo retoma la Torá, la ley judía, la ley que le había dado Moisés al pueblo respecto al adulterio, respecto al enojo, pero Cristo, como legislador supremo, dice: pero yo os digo que cualquiera que codicia a una mujer con la mirada ya cometió adulterio. Es un legislador que está por encima de la legislación mosaica que Dios envió a través de Moisés a su pueblo. Esto significa que Cristo se haya sentado. Dijimos también que este sermón duró muchas horas. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del Evangelio de Mateo son extensiones considerables que la Biblia narra de las horas que duró el sermón que Cristo predicó en aquella región dicen los historiadores, estaba ubicado en la costa norte del lago de Galilea, a una ladera de uno de los montes cercanos al mar de Galilea. Ahí ubican los historiadores este contexto geográfico a donde Cristo está proclamando el famoso Sermón del Monte, que supera a cualquiera de los discursos más famosos de la historia y que va dirigido no a cualquier persona. Perdóname, pero cada vez que abras Mateo capítulo 5, perdóname, pero cada que abras Mateo capítulo 6, y discúlpame, pero cada vez que abras Mateo capítulo 7, no va dirigido para cualquier tipo de persona. Es el cristiano ideal. Va dirigido al cristiano que Dios anhela, que Cristo quiere formar. No es para cualquier persona, porque no todos están dispuestos a aceptar este mensaje. Vamos a analizar en esta tarde, adentrarnos, porque es muy interesante ubicarnos con el maestro sentado en el monte. Está viendo la multitud, imagínate la escena, a Cristo subido en una ladera, en un monte. Desde luego que ahí no hay micrófono, no tiene la tecnología que yo ahorita estoy ocupando aquí de un micrófono, un chicharito que aquí me pusieron en mi corbata para que ustedes me pudieran escuchar. No, hay silencio en el monte. Si acaso lo único que se oía eran el viento acariciando las hojas de los árboles, algún animalito que por ahí hiciera sus ruidos, pero había un silencio. Cristo empieza a hablar, y ese es el silencio y la quietud que todos los días necesitas para escuchar al Señor. Si en vez de escuchar al Señor pones el ruido de las noticias, si en vez de escuchar primero al Señor escuchas el ruidero de allá afuera, las quejas de allá afuera, la incertidumbre que hay allá afuera, el miedo que hay allá afuera, te van a contaminar. No vas a escuchar al Señor. Necesitamos subirnos a ese monte. Necesitas estar en la quietud de tu cuarto, necesitas estar a solas en tu intimidad con Dios para escuchar al Señor. De lo contrario, será difícil que su voz logre hacer esa maravilla de paz en tu vida y en tu corazón, porque estás escuchando la estridencia, el ruido de allá afuera, que lo único que va a hacer es desviarte de tu fe y de tu confianza en Dios. Cristo sube al monte, estando con una multitud con mucha necesidad. Se sentó. En este momento asume la postura de un rabino, de un maestro y de un legislador. Por eso se sentó. Se acercan a él sus discípulos. El Señor prepara el escenario. Es paciente a que todos tomen lugar. Estén quietos. Se acercan sus seguidores y la Biblia dice que comienza a abrir su boca y les enseñaba de la siguiente manera. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esta bienaventuranza tenemos muchísimo material para desarrollar. No en balde el Señor primero escoge esta.
Para yo comprender todo el sermón del monte, Cristo es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Tiene que comenzar con lo primero para entender el afán, la ansiedad, los pajaritos, los lirios del campo, el que me peguen en una mejilla y ponga la otra, para hablar sobre la ley, para hablar sobre el dinero, para hablar sobre la ofrenda, para hablar sobre la oración. Todos los temas, que son muchos, que abarca todo el sermón del monte. Para entender todo el sermón, la complejidad y la largura del sermón del monte, primero tengo que comenzar con el kinder de Dios. Y ese kinder, esos primeros a quienes va dirigido el mensaje, se trata de una primera bienaventuranza. Debo decirles que estas famosas bienaventuranzas son 8. 8 cualidades, 8 características que Dios quiere, que Dios anhela formar en ti. Por eso no es un mensaje para cualquier persona. Es para los que se dicen cristianos. Los que vienen a la iglesia con su Biblia, a alabar al Señor, a escuchar su palabra. Los que se discipulan, los que hablan de Cristo allá afuera, los que son sal y son luz de este mundo. A ellos va dirigido este mensaje. Y las 8 características que comienza Cristo a explicar en el versículo 3 se dividen en 4. Las primeras 4 y luego las otras 4. Las primeras 4 son cualidades en mí que afectan directamente mi relación con Dios. Las otras 4 bienaventuranzas son cualidades en mí que afectan mi relación con todos los demás. Primero con Dios. Primero tienes que arreglar tus cuentas con Dios antes de arreglar cuentas con alguien. Primero te tienes que poner en la misma sintonía y en la misma línea de los pensamientos de Dios. De lo contrario, vas a ser un desgarriate de tu vida. Primero tienes que estar de acuerdo con Dios, que lo que Dios dice, sí Señor, se cumple. Que lo que Dios te ordena, sí Señor, lo creo y así lo dijiste, así se cumple. Que lo que Dios te enseña, así debe de ser. Estas bienaventuranzas así comienzan. Las primeras 4 tratan de mi relación directamente con Dios. Las otras 4 de mi relación con mi prójimo. Aquí vemos una multitud que no va dispuesta a recibir pan ni peces. Aquí vemos una multitud donde yo veo que Jesucristo tiene la habilidad de ver a las multitudes, pero sin perder de vista al individuo. En este pasaje yo veo al individuo que Cristo mira sin perder de vista a toda la multitud. Solo Él lo puede hacer. Ningún pastor lo puede hacer. En una iglesia, cuando estamos aquí al frente de ustedes en un púlpito, vemos a las multitudes, pero es difícil saber qué está pensando la persona que está sentada en esa silla. Es difícil ver cuál es tu necesidad, tú que estás sentado en el rincón de hasta allá atrás. Cristo tiene la peculiaridad de ver a las multitudes sin perder de vista la necesidad de cada uno de los que están sentados para escuchar su palabra. Cristo es el único que mira al individuo sin perder de vista que está también ante una multitud. Nos mueve, nos duele ver gente hambrienta que busca el pan. Pero más nos debe doler cuando vemos a multitudes semejantes a esta historia que van en busca del pan espiritual porque lo anhelan. Qué triste es que hoy en muchos púlpitos y ustedes, Vida Nueva para el Mundo Tehuacán, son una iglesia tan bendecida y tan privilegiada que desde este púlpito se les da el pan espiritual que requieren en la sana, correcta y limpia palabra de Dios con la que se predica. Es triste
Es triste ver cantidad de multitudes que no están recibiendo el pan espiritual correcto, bíblico, sano, con la pureza y la limpieza con la que fue inspirado. Nos mueve ver gente en busca de ese pan físico, los harapientos, pero más nos debe de mover, más nos debe de apasionar, predicar y llevar ese pan espiritual a los que verdaderamente lo anhelan. Iglesia, nunca pierdas esa hambre por la verdadera palabra de Dios. Nunca. Nunca pierdas la oportunidad del discipulado. Nunca pierdas el bendito hábito de venir a estudiar la Biblia, de empaparte de la Biblia, de interactuar con tu pastor, porque él previamente se prepara por largas horas para preparar con la guía del Espíritu Santo un mensaje adecuado que satisfaga las necesidades espirituales de tu vida. Qué hermoso que logremos conjugar eso en las iglesias. Cristo es lo que está haciendo aquí. Sabe que es una multitud que claro tiene necesidad física, endemoniados, lunáticos, paralíticos, sordos, cojos, ciegos, pero Cristo está más interesado en darles el verdadero pan, la verdadera sanidad que requiere, y es el pan del Espíritu, su palabra. Vamos a analizar la primera cualidad, la primera bienaventuranza. Dice el capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay dos palabras en el griego para pobreza, pero la que empleo aquí es la que me voy a concentrar, en la que el Espíritu Santo utilizó. Dios utilizó una palabra que te va a sorprender. ¿Qué palabra en el original griego se empleó aquí para pobre? Pobre. Hay una palabra en griego que implica a personas que solamente tienen para comer hoy. Esa es una clase de pobreza en el lenguaje griego. Los que tienen nada más para comer hoy. Hay gente así, pero no es esa la palabra en griego que Jesucristo empleó. Les pregunto algo: ¿puede haber una pobreza más extrema de no tener ni siquiera para comer hoy? La respuesta de esta primera bienaventuranza es sí. La palabra griega que se empleó aquí es la palabra topos. Topos. ¿Y sabes qué significa topos? Implica personas que no tienen nada. Bancarrota. No tienen crédito de nada, ni siquiera tienen para hoy, no tienen ni para hoy, ni para mañana, ni para después. Topos es la palabra pobre que empleó Cristo aquí, y aquí es donde viene el error doctrinal de aquellos que predican una prosperidad falsa. No está diciendo el Señor que seas un pobre en el sentido de tu materialismo, de que no tengas nada. No es la pobreza material a la que se refiere aquí. La pobreza topos a la que el Espíritu Santo alude son aquellos que no tienen crédito en lo que hacen. No hay ni una sola cosa digna de aprobación. Son personas que miran al Señor y saben que lo único con lo que cuentan es con su gracia y con su perdón desde esa cruz. No tienen mérito de nada. No pueden jactarse absolutamente de ningún mérito. No me interesan los orferinatos que hayas hecho. No me interesan las buenas acciones que hagas.
Tampoco le interesa a Dios las buenas acciones o la buena persona que tú seas, que claro que las hay. Tobhos es la bancarrota espiritual de aquellos que se acercan al Señor no teniendo nada que ofrecer, que se consideran los peores pecadores, los más viles pecadores, y que lo único que los hace vivir es la gracia de Dios, su misericordia. No tienes nada que ofrecer, no tienes nada de qué jactarte, absolutamente no hay ningún mérito, no hay nada bueno, en otras palabras, que tú puedas entregar al Señor. Esa es la palabra que empleó aquí el Señor Jesús, tobhos, la bancarrota, que no tienen ningún mérito para alcanzar salvación alguna y no tienen absolutamente nada que entregarle al Señor. Cuidemos en nuestro corazón entonces, si tú creías, pues que bueno, no eres tan malo como piensan y que pues tú mereces algo. No, delante de Dios, paupérrimos. Es por pura gracia lo que Dios nos ha dado. Hay una connotación muy interesante en una isla, y con eso tal vez me vas a entender un poco más con esto de tobhos, pobreza, que no tienes nada. La isla de Chipre, tal vez tú que eres estudiante o te gusta la geografía, y si no de tarea llega a tu casa y búscame la isla de Chipre en los mapamundis, en alguna enciclopedia. ¿Sabías tú, sabían, amada iglesia, que la isla de Chipre se le llamaba, antes de ser llamada Chipre, se le llamaba la isla Macarios? Y digo Macarios porque precisamente la palabra griega para bienaventurado es Macarios. A todos los que les interese saber qué significa bienaventurados, implica, número uno, que felices, son felices. Número dos, Macarios o bienaventurado significa están satisfechos. Y número tres, Macarios significa están bendecidos. Cuando Cristo entonces dice bienaventurados los pobres de espíritu, significa son felices, significa están satisfechos y significa son bendecidos. Regreso al ejemplo de la isla que se llamaba Macarios, porque la isla que actualmente es Chipre, los chipriotas de actualmente, los que vivían en Chipre, los que viven en Chipre, fíjense cómo, ¿por qué le pondrían a su isla la isla Macarios? O sea, la isla no de la fantasía, es la isla es la isla feliz, es la isla satisfecha, es la isla bendecida. Y así se le llamaba a Chipre, la isla Macarios. Te voy a decir por qué. Porque los chipriotas creían que no había nada, no existía nada fuera de Chipre para ser feliz. Teniendo ellos en su isla todo lo que necesitaban para vivir, eran felices, dichosos y bendecidos. Y por eso ellos decían, no necesitamos de nadie. Fuera de nuestra isla, nosotros aquí estamos satisfechos. Eso es ser Macario. Tú no necesitas ir al mundo en busca de felicidad. Tú no necesitas andar coqueteando en otros lados buscando la bendición. Tú no necesitas andar en otros caminos para encontrar la verdad. Has encontrado a Cristo. Y si has encontrado a Cristo y has decidido seguirlo y has escuchado su palabra, eres feliz, bendecido y dichoso. ¿Acaso, pregunto, acaso habrá algo en este mundo? ¿Acaso habrá alguien en este mundo? ¿Acaso habrá algún lugar fuera de los caminos de Dios, en la obra de Dios, en la vida de Dios, en el cristianismo, que te pueda satisfacer? ¿Habrá alguien que pueda llenar el vacío de tu vida para ser feliz, dichoso y bendecido? ¿Podrá algún sistema religioso,
podrá algún libro religioso, cualquiera que tú me menciones, podrá algún líder religioso, podrá algún político, podrá alguna persona, algún artista hacerte feliz, dichoso y bendecido. Jóvenes que me escuchan, ¿habrá algún antro, alguna discoteca, algún table dance, algún lugar donde yo pueda ir a disfrutar y ser feliz plenamente? ¿Podrá alguien llenar el vacío de mi vida? No, Señor. De acuerdo a la Biblia, no. Cualquiera que se atreva a ir a otro lado a beber de esa agua va a volver a tener sed. No importa el lugar, la persona o la circunstancia en donde tú busques. Somos como los chipriotas. En Cristo estamos más que bendecidos, felices y satisfechos. No necesitamos de otra cosa. Él es más que suficiente para llenar tu vida. Él es más que suficiente para que logres la verdadera felicidad, que no consiste en los bienes materiales. La verdadera felicidad es conocer al Señor. Hace algunos años, un famoso científico, un famosísimo astrónomo que viajó a la luna, fue de los pioneros en viajar a la luna, dijo las siguientes palabras, grábatelas en tu corazón: conocer a Dios es la meta más noble del entendimiento humano. Amarle es el más digno de nuestros afectos, y servirle el más honroso y delicioso privilegio y propósito al cual podamos dedicar toda nuestra vida y todos nuestros talentos. Esta es la frase de un científico cristiano que viajó a la luna y que entendía que conocer a Dios es la meta más noble del entendimiento humano. Amarle, el más digno de nuestros afectos, y servirle, el más honroso y delicioso propósito al cual puedas dedicar tu vida y todos tus talentos. Eso es ser feliz. Ahí reside la felicidad, ahí reside la bendición, en estar en los caminos del Señor. Creo que con el ejemplo de la isla de Chipre te queda claro por qué se le llamaba la isla Macarios. No necesitaban de nada ni de nadie para en esa isla ser felices. De la misma manera, Cristo nos está diciendo, son felices, recibirán bendición y serán dichosos los tovjos, los que reconocen su necesidad todos los días de Dios. Mi pobreza espiritual consiste en eso, y ahorita iremos desarrollando más a profundidad la pobreza de espíritu. No significa que seas modesto. Pobreza espiritual no es ser modesto necesariamente. Tampoco es ser tímido, ni tampoco ser un introvertido. Ser pobre de espíritu no significa decir continuamente que soy un pecador vil, el más ruin de todos los pecadores, pero eso sí, constantemente juzgando los errores de los demás. El pobre de espíritu no habla de sí mismo. No habla de sí mismo. ¿De qué hablas? ¿De ti? Pero si tú, ¿qué? Es por pura gracia, se te dio por gracia, no merecíamos nada. No habla de sí mismo. Vamos al Antiguo Testamento. Abramos la Biblia ahora en dos pasajes del profeta Isaías para que quede comprendida esta pobreza espiritual que Dios anhela de sus hijos. Primero vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 57, versículo 15. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Qué pasaje tan hermoso. Apréndanselo de memoria. Isaías, capítulo 57, versículo 15. ¿Dónde habita Dios? Déjenme convierto ahorita en un niño de escuelita dominical. Quiero ser ahorita un niño de escuela dominical y preguntarle a mis maestros allá arriba de los niños: maestro, ¿dónde está Dios? ¿Dónde vive Dios?
¿En dónde puedo encontrar a papá Diosito, como yo le decía de niño? ¿Dónde está Dios? La Biblia me dice dónde. Tal vez un teólogo muy rimbombante de mención honorífica del Instituto Teológico Internacional de Vida Nueva para el Mundo me va a contestar: hermano Vitelio, Dios reside en el tercer cielo. Hay 3 cielos, y me puede dar una cátedra. ¿Cuál es el primer cielo? ¿Cuál es el segundo cielo? ¿Cuál es el tercer cielo? Y claro, algún otro teólogo por ahí que estudió los atributos de Dios me va a decir: hermano Vitelio, Dios es omnipresente, es un atributo incomunicable de Él, es un atributo natural de Dios, eso de pertenecer, de estar en todos lados al mismo tiempo. Él es omnipresente. Y contestaste bien. Pero Dios hace una morada, Dios habita, Dios comparte lo que Él es. Olvidémonos del tercer cielo, porque yo sé que muchos de ustedes lo ven muy lejano. Vamos a ver qué dice el profeta Isaías en el capítulo 57, verso 15. Y aquí está hablando el mero, el Altísimo, el León, como le decían en el pueblo hebreo, el Altísimo, el Shaddai, Yahweh, el Dios de los dioses. Así dijo el Alto. ¿Qué títulos? El Alto y Sublime, el que habita, profundo versículo ese, el que habita la eternidad, es decir, para Él no hay tiempo, no hay principio, no hay fin, no hay mañana ni tarde. Él es eterno, por siempre y para siempre, per secula seculorum, decían los latinos. No hay tiempo en Él. Él es eterno. Yo habito la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. El único atributo de Dios que se repite 3 veces en la Biblia es la santidad. ¿Te imaginas eso? Si el profeta Isaías, cuando se le presenta la majestuosa presencia de Dios y observa a esos serafines proclamando lo que se conoce en el hebreo como el trisagión, en el griego, el trisagión, santo, 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 es el Dios todopoderoso. Isaías cayó como muerto y dijo: miserable de mí, miserable de mí, voy a caer fulminado ante la majestuosa santidad. 3 veces santo. Es el único atributo de Dios que se repite 3 veces. Se le conoce como el trisagión a Isaías capítulo 6. El que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Esto es impresionante. Yo habito en la altura, yo habito en la santidad. Y aquí viene una cosa extraordinaria y maravillosa. El Dios todopoderoso, el alto, el sublime, el majestuoso, el 3 veces santo, cuyos cielos no lo pueden contener, vive en el corazón quebrantado y humilde. Decía Salomón: los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor. Eres tan majestuoso que no hay palabras en el diccionario ni en la Biblia para describir tan solo la grandeza del Dios de la Biblia. Ese Dios habita, mora, reside, convive, come, cena, duerme, camina, corre, estudia, juega con el que está quebrantado y humilde de espíritu. Él es el que hace vivificar el espíritu de los humildes para vivificar el corazón de los quebrantados. Este es el pobre de espíritu, el que no tiene nada que ofrecerle al Señor, y por eso Dios reside ahí. El que reconoce que lo necesita todos los días. Qué hermoso pasaje. Me queda claro que el Dios de la Biblia reside en un trono en el tercer cielo,
Claro que entiendo que Dios es omnipresente, pero esto me impacta. Yo quiero que mi corazón sea como ese pesebre de Belén, a donde Dios haga morada ahí. Mi corazón entonces, amada iglesia, tiene que tener un requisito. Dios abomina la soberbia, la altivez, el orgullo y la arrogancia, y por supuesto el pecado. Un Dios 3 veces santo lo único que necesita es un corazón quebrantado y humilde para residir ahí. Isaías capítulo 66, verso 2. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 66 del profeta Isaías. Capítulo 66, verso 1. Jehová dijo así. Cada vez que la Biblia dice Jehová habla, yo me pongo de pie, yo me pongo atento y se me pone la piel chinita, porque está hablando el Dios Todopoderoso. Y le creo. Por eso lo escribió aquí, por eso lo dejó aquí. Él habla a nuestra vida ahorita que abrimos su palabra. Escucha lo que Dios nos dice. El cielo es mi trono. El cielo. ¿Cuántos de ustedes han estudiado el cielo en la Biblia? ¿Qué sabes del cielo? ¿Qué hay en el cielo? El cielo es mi trono. Y la tierra, fíjate nada más, el planeta Tierra, el hermoso planeta Tierra, en este lenguaje simbólico, desde luego, Dios nos habla en un lenguaje humano para tratar de entender a la grandeza de este Dios maravilloso, y dice que la tierra, el estrado donde tan solo pone sus pies. Toda la plenitud de la tierra, el estrado de mis pies. Y pregunta el Señor a su profeta, de aquellos que se preocupaban mucho por lo material, el templo, el recinto. Dice el Señor, ¿dónde está la casa que me vas a edificar? Dios sigue preguntando eso. ¿Dónde estará el lugar de mi descanso? ¿Dónde voy a morar? ¿Dónde el Señor quiere reposar? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y esto me encanta. Me encanta cómo termina el versículo 2. Léanlo juntos. ¿Y que qué? Que tiembla ante esto. Porque la respetas. Porque le crees y vives lo que dice que se debe de hacer. Son los que tiemblan ante su palabra. La guardan, la viven, la estudian, la creen, la memorizan todos los días, todos los días, todos los días. Solo a ellos. Fíjate el Señor cómo identifica perfectamente quién tiene en poca cosa su palabra, y Él sabe perfectamente quién tiembla ante su palabra. Esta iglesia, estoy seguro, es una iglesia que tiembla ante su palabra. Nuevamente el profeta aquí entonces dice que el Señor mira, está atento a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y por supuesto, tiembla ante su palabra. Son los pobres de espíritu. Quiero darte a conocer ahora
un comparativo para que te quede todavía más claro la pobreza de espíritu. El que no es pobre de espíritu, escucha, se queja constantemente. ¿De qué? De todo y de nada. Se quejan. El que es pobre de espíritu, agradece. ¿Ven la diferencia? ¿Notan la diferencia, iglesia? El que no es pobre de espíritu, ¿y por qué la lámina? ¿Y por qué ese color? ¿Y por qué ese piso? ¿Y por qué todo esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Se quejan, se quejan, se quejan, se quejan de todo y de nada. Pero el que es pobre de espíritu, gracias. Y se acabó. Ahí están muy callados, ya me preocupé. El que no es pobre de espíritu, divide. Se dividen familias, matrimonios y por supuesto iglesias. El que es pobre de espíritu tiende un puente pacificador. Tiende puentes. Evita, por supuesto, evita a toda costa. A veces es necesario, pero trata de evitarlo. El pobre de espíritu tiende puentes, es un pacificador. Tercero, el que no es pobre de espíritu espera siempre reconocimiento. Ese no es pobre de espíritu. El que es pobre de espíritu prefiere callar. No habla de sí mismo nunca. Prefiere hablar de otros, pero no de sí. Y menos recibe aplausos. No le gusta. Es pobre de espíritu. Sabe que no tiene nada que ofrecer. Sabe que no tiene ningún mérito lo que hizo. Todo se lo debe al Señor. El que no es pobre de espíritu, critica. Siempre anda viendo la paja del ojo ajeno. El que es pobre de espíritu, si se habla a sí mismo es para corregirse. Primero observa la viga que tiene en su propio ojo para después ver la paja del vecino. El que no es pobre de espíritu se rebela contra la autoridad, por supuesto. Rebela contra Dios, se rebela contra el pastor, se rebela contra los padres, se rebela contra la autoridad aquí afuera instituida por Dios. Es un rebelde, se rebela constantemente. No, esos no son pobres de espíritu. El que es pobre de espíritu se somete. El que no es pobre de espíritu tiene resentimiento contra el otro. El que es pobre de espíritu siente carga, amor y compasión por el otro. Cristo nos dio un ejemplo. Acompáñenme al Evangelio de Mateo capítulo 23. Por supuesto que el más grande ejemplo de pobreza espiritual es Cristo. Vamos a Mateo capítulo 23. No estén tan calladitos, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de otras. Mateo capítulo 23, versículo del 37 en adelante. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Fíjense la ternura. Aquí Cristo está llorando, se le conoce como el lamento. Y dicen los rabinos que cuando un rabino como Jesús llora, son gritos de dolor. Está gritando Jesús, está derramando lágrimas, está verdaderamente en un dolor impresionante. Jerusalén, y está llorando, está gritando.
Por eso están los signos de exclamación ahí. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahora imagínate el dolor, la compasión de esa ciudad que días adelante, horas adelante lo van a matar. La gente pidió: crucifícalo, crucifícalo. Y mira la ternura del Señor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí a continuación anuncia una profecía extraordinaria que se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito invade Jerusalén y cae en manos de los romanos. Vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Está llorando Jesús, está muy lastimado aquí. Y entramos al famoso capítulo 24, cuando Jesús sale del templo. Y entonces ahí se da a conocer todo más adelante, las señales del fin de los tiempos, las profecías. Pero lo tienen que calmar. Lo llevan al monte, lo llevan al templo. Y ya después, ¿verdad? También sentado en el monte de los olivos, ya quieto Jesús. Dicen los que han ido a Jerusalén que desde el monte de los olivos se ve perfectamente el templo a lo lejos, la ciudad. Jesús está llorando, está muy lastimado, está llorando por esa ciudad. Se le conoce como el lamento por Jerusalén. En el capítulo ahora 19 del Evangelio de Lucas, Lucas 19, versículos del 41 en adelante. Lucas 19, verso 41, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y vean las palabras que Cristo empleó al llorar por esa ciudad de compasión. Oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti. Está llorando, no quiero que pierdas de vista que está llorando el Señor. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Vean la exactitud de la profecía de Cristo. Años 70, señores historiadores, el general Tito rodea Jerusalén, la invade y se cumple la profecía del lamento de Jesús por Jerusalén. Vendrán tus enemigos, te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este lamento de Jesús sigue siendo hoy, que Jesús llora porque hoy fue para ti el día de tu visitación y no lo escuchaste y no le hiciste caso, al igual que Jerusalén en su época. Lo rechazaron. Este lamento es de un pobre de espíritu. Por eso más adelante, ahora comprendo a otra bienaventuranza cuando dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aquí vemos a Jesús llorando. Y perdóname, nieto y sobrino de Zapata mezclado con Villa, llorar es de hombres. No hay cosa más hermosa para un cristiano que llorar. Es que eso es signo de debilidad. Debilidad tu abuela, nada que. Es una cosa maravillosa ver a un hombre de Dios llorar. ¿Cuántas veces has llorado con tus hijos? ¿No te duele la juventud cómo se está pudriendo en vida? ¿No te duele ver a un homosexual, a un transvesti? ¿No te duele cómo opina la gente del mundo? ¿No tienen esperanza? ¿Ponen su confianza en los republicanos o en los demócratas? ¿Ponen su confianza en los tricolores, en los amarillos o en los azules? ¿Ponen su confianza en todo menos en Dios? Eso es de llorar que no miran al cielo, de que no tienen a Cristo. ¡Qué vacía vida! Esta semana que pasó, murió
un hombre muy inteligente, un hombre intelectual de nuestro país. El presidente de la República había instaurado, había constituido la Secretaría de Cultura en México. Esa secretaría no existía. Se formó una Secretaría de Cultura y el señor presidente puso a un hombre muy culto, muy inteligente, el señor don Rafael Tovar y de Teresa. Y se murió. Sí, damas y caballeros, por mucho estudio y cultura que tengas, tus doctorados en Harvard, tu dinero, la popularidad que tengas, todos tenemos una cita con el panteón. Tengas o no cultura, tengas o no tengas dinero, seas rico o seas pobre, todos tenemos una cita con el panteón, y el señor Rafael Tovar y de Teresa no fue la excepción. En esta semana, leyendo un artículo del periódico El Universal, otro hombre, un amigo de él, escribió palabras más, palabras menos, las siguientes palabras: querido Rafa, te nos fuiste, te voy a extrañar, y Rafa, quiero decirte que pues nos enfrentamos a la nada. Querido Rafa, si hay alguien con ideas religiosas, seguramente nos va a decir: Rafa, nos veremos en el más allá. No, Rafa, no nos vamos a ver en el más allá. No hay nada, no sabemos nada, no hay nada, nos enfrentamos a la nada. Y yo escribí algo en mi página de Facebook porque me impactó. ¿Cómo que nos enfrentamos a la nada? ¿Te imaginas eso? Entonces dice Pablo en 1 Corintios: comamos, bebamos, emborráchate, drógate, acuéstate con las mujeres que quieras, haz de tu vida un desgarriate, roba, mata, haz de tu vida lo que quieras, comamos y bebamos, total, mañana moriremos, no hay más allá. ¿Será ese el mensaje de la Biblia? Yo escribí en mi página de Facebook: qué triste que los intelectuales de mi país, con todo y su vasto conocimiento cultural, no entiendan que hay un hombre que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué triste que los intelectuales de mi país no analicen Hebreos capítulo 9 versículo 27. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Tremendo susto se va a llevar el señor Rafael Tovar y de Teresa cuando en segundos el espíritu y su alma se separaron de su cuerpo y se enfrentó a la eternidad, que solo Dios sabe en dónde está ese hombre. No me corresponde a mí saber en dónde está. Solo Dios en su amor y su misericordia. Yo no sé si alguien le predicó del evangelio. Yo no sé si ese hombre murió teniendo a Cristo en su vida. Por lo que leo, creo que no lo sé. Solo le compete a Dios en su trono de justicia. Y el día que comparezcan ante los muertos, grandes y pequeños, saber si ese hombre fue salvo o no. Me preocupa el presente. A ti que me estás escuchando, tú que estás escuchando en vivo este mensaje, arrepiéntete, hay un más allá. Sí, yo lo hubiera escrito en ese artículo en El Universal, perdónenme, pero claro que hay un más allá. Y el señor Tovar y de Teresa, si no tuvo a Cristo en su corazón, se va a enfrentar a la peor vergüenza que el profeta Daniel anunció: la condenación eterna. El pobre de espíritu entiende estos temas y vive agradecido todos los días, dándole gracias a Dios por esa salvación que Él proveyó, y tiene compasión de hombres como Rafael Tovar y de Teresa, como la mamá del expresidente Calderón, que también se murió, y como todos los hombres que tarde o temprano van a morir. El pobre de espíritu tiene misericordia y llora por la gente que se pierde y va a la tumba sin Cristo. El que no es pobre de espíritu es insensible a las necesidades, nunca está contento, siempre pretende llenar su expectativa con algo. El que es pobre de espíritu siente por el otro dolor, misericordia, y siempre se queda callado, como lo expliqué. Si sabe que puede hacer él algo mejor,
espera el tiempo para que Dios lo ponga, pero nunca quita a nadie. Yo sé que hay mejores predicadores en esta mañana aquí. Chicos, yo sé que hay mejores músicos aquí. Claro que sé que hay mejores maestros de la palabra de Dios aquí. Pero el que es pobre de espíritu queda callado esperando el momento en que Dios lo levante. Nunca pretende quitar a nadie. Tampoco pretende usurpar el lugar que Dios todavía no tiene preparado para él. Termino con esta reflexión. El que es pobre de espíritu permite que Dios vacíe todo lo que tiene para llenarme de todo lo que Dios tiene para mí. Dios tiene que vaciarte de todo lo tuyo para llenar todo lo que Él tenga para ti en tu vida. Y termino con estos adjetivos de los que no son pobres de espíritu para que quede ya la enseñanza más clara. Los que no son pobres de espíritu piden, exigen, demandan, controlan, dominan, gobiernan, reclaman, protestan, empujan, ganan o empatan, pero no pierden. Termino con el profeta Sofonías capítulo 3, verso 12. Sofonías. Ay, mi cuate Sofonías, nadie predica de él. Hasta trabajo me está costando encontrarlo. Ya lo encontré. Sofonías, capítulo 3. Estos libros de la Biblia extraordinarios que nos ponen en un juego de esgrima bíblico los pelos de punta. A ver, encuéntrenlo. Este mensaje del profeta Sofonías es para la iglesia de Vida Nueva para el mundo Tehuacán. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Esa es una realidad para Vida Nueva para el mundo Tehuacán el próximo año. Y a partir de hoy, que en medio de ustedes existe esa humildad y esa pobreza espiritual, no la material, no confundir. Ya les expliqué todas las características de un no pobre de espíritu. Que en medio de ti el Señor tenga un pueblo humilde y pobre que confía siempre en su nombre. Pónganse de pie, familia, vamos a orar. Estamos por conmemorar en estos días, ¿verdad? En la cena del 24, en la noche, sin duda, uno de los escenarios de más humildad en toda la Biblia. Dios, dueño y Señor de todo, dicen los salmos, la tierra y su plenitud son de Él. ¿Te imaginas eso? El petróleo, los diamantes, el oro, las plata, las minas inexploradas todavía del majestuoso planeta Tierra, la riqueza del oro negro, del petróleo. ¿Cuánto problema está ocasionando esto, verdad? Dicen los salmos, la tierra y su plenitud son de Él. Y Él decide bajar a este mundo a nacer, pues no en el mejor hotel del mundo. Se lo merecía, es dueño de todo. No. El Señor nos da una cátedra y nos deja callados. Si Él lo hizo, ¿cómo nació?
en un establo. Ahí va su madre, ¿verdad, María? Cargando al bebé con los dolores que todas ustedes que son madres saben lo que eso significa. Desesperados, toque y toque y toque las puertas de Belén. No hay lugar, no hay lugar. Discúlpame, y menos si estás embarazada. No, olvídate, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Puerta, puerta en un burrito, y José desesperado clamando: alguien que me ayude. Mi esposa está a punto de dar a luz. Y María, dolor, dolor, dolor. Ese niño, desde antes de venir al mundo, sufrió el rechazo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Desde antes de nacer, nacido y en su vida pública, Cristo sufrió el rechazo. ¿De qué te quejas? ¿De qué? Perdóname, pero ¿de qué te quejas? ¿Tú sabes lo que es nacer así? No hay lugar. Vete a un establo. Allí lo que encontraron fue un maloliente pesebre para animales. ¡Animales! No hay sábanas, no hay biberón, no hay juguetes. Un niño desnudo que nace en la condición más humilde de todas, siendo Dios. ¿Y tú te quejas? No, iglesia. Con razón Cristo comenzó diciendo: necesitan ser pobres de espíritu. Miremos su ejemplo. Ya no te afanes tanto, te lo pido, por lo material. ¿Ok? Ni la ropa, ni tus tablets, ni tus celulares, ni tus coches, ni tus casas, ni tus depas, ni tu nada, nada. Entrégaselo a Dios todo. Tu vida y la mía es una corta vida de peregrinaje en esta tierra. Y si lograste algo, no lo merecías, te lo dio Dios por gracia. Y si lograste una carrera profesional, y si tienes el trabajo que tienes, y si tienes la familia que tienes, dale gracias a Dios por eso. Cuídalo, valóralo y siempre sea agradecido. Ya deja de quejarte. El niño de Belén nos da una cátedra de lo que es ser humilde. No tuvo ningún recibimiento en fanfarrias. ¿Y sabes a quién? Fue a los primerititos a los que se les anunció el nacimiento, a los pastores de Belén. Cuidaban ovejas. No fue a Herodes, no fue a los reyes, no fue a los gobernantes, no fue a los secretarios de cultura, a los grandes intelectuales de aquella época. No, Señor, el Dios de la Biblia sigue siendo ayer, hoy y mañana el mismo. Él busca a los humildes. Los pastores ansiaban la llegada de su Mesías, y a ellos se les presenta el anuncio: hoy ha nacido en la ciudad de David su Salvador. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y los pastores, la Biblia dice, no cuestionaron nada. Nada más se asombraron, y ahí van, corre, corre, corre los pastorcitos a ver a ese niño envuelto en pañales. Ese es el corazón que Dios anhela, el de un pastor humilde que está dispuesto a recibir el mensaje de Dios, y sin andar investigando, ni indagando, ni cuestionando, vas y lo buscas. Y cuando lo busques lo vas a encontrar. Dios es el Dios de los humildes, nunca de los soberbios, jamás el Dios de la altanería ni la soberbia. Por eso ahora entiendo: bienaventurados son los pobres de espíritu, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Oremos. Señor,
cuánta falta me hace ser un pobre de espíritu. Es la primera bienaventuranza y con esa me detengo. ¿Para qué seguir más si con la primera tengo para rato? Líbrame, oh Dios, de la altanería, de creer que soy superior a los demás, de que yo soy algo porque no soy nada delante de ti. Es por pura gracia. Sé que hay mejores personas que yo, pero tú me escogiste a mí sin merecerlo. Soy top host, no tengo nada que dar, nada. Dependo totalmente de ti. Tú eres quien me sustenta. Tú eres mi amparo y mi refugio, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y fuera de ti no quiero nada. Quiero ser pobre de espíritu, Señor. Perdóname por quejarme tanto. Perdóname por exigir tanto. Perdóname por pelear tanto. Basta con solo mirar tu cruz y ahí soy derrumbado. Basta con tan solo recordar la Navidad para ser derrumbado de mi altanería, de mi orgullo y de mi soberbia. Mi corazón está preparado esta tarde para que mores en él, en el contrito, en el arrepentido, en el humillado corazón de alguien que necesita de tu perdón, de tu misericordia y de tu paz. Mi corazón, Señor, está dispuesto a albergarte, porque tú, Señor, vives en el corazón contrito y humillado. No buscas palacios, no buscas templos de oro, buscas un corazón contrito y humillado. Y aquí estoy. Ahí está la felicidad. Ahí está la bendición. Ahí seré dichoso cuando aprenda a ser pobre de espíritu. Vacía, saca todo de mí. Todo, Señor. Saca todo de mí y lléname todo de ti. De ti. Bendito Jesús, a ti te seguiré, a ti te escucharé, y hasta el último día de mi vida en este corto mundo existencial de tierra que me diste, te quiero seguir apasionadamente. Y ejemplo nos has dejado para seguir tus pisadas. Ya no más quejas, Señor. Hoy, como iglesia, te damos las gracias. Dile ahí desde donde estás, dale gracias a Dios. Todo lo que tienes te lo dio. Y aún lo que no tienes, por lo que no tienes, también dale gracias. Gracias, Señor, por este año. Gracias, Señor, por las pruebas que forjan en mí el carácter de tu Hijo. Gracias por esta hermosa iglesia. Gracias por mi preciosa familia. Sigo pidiendo por mi esposo. Sigo pidiendo por mi esposa y mis hijos. Sigo pidiendo por mi matrimonio. Gracias por ellos, Señor.
Gracias por el trabajo que me diste, por los bienes materiales que tengo, que son tuyos, por los títulos universitarios, son tuyos también. La escuela, la carrera, la ciudad, el coche, la casa, todo lo que tengo te pertenece. Nada es mío, nada traje a este mundo, nada me podré llevar. Es tuyo, Señor. Y lo más hermoso, te tengo a ti, bendito Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús, quiero ser un pobre de espíritu, Padre mío. No orgulloso, no soberbio, no altanero, humilde, contrito, sin reconocer ningún mérito, nada, absolutamente nada. Basta tu gracia en mi vida. No tengo nada que darte, nada que ofrecerte. Es por tu gracia y por tu sola gracia que estoy aquí. Bendito Salvador. Te alabamos y te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen un momentito sus lugares, por favor. Cuando uno prepara este tipo de mensajes, se tiene que poner uno un casco. Son puras piedricaciones. Y el primer sermoneado es el que lo prepara. Primero Dios habla a nosotros, para luego entonces, ya preparados, compartir el mensaje a su pueblo. Espero te hayas llevado una enseñanza hoy, porque hoy, cuando salgas en un ratito más y vayas a comer rico, el arroz o los frijolitos, el molito poblano, el pollito, el pescado, la fruta, lo mínimo cuando estés en tu mesa en unos minutos es: Señor, gracias. Y cuando vayas en tu transporte privado o público, Señor, gracias. Y cuando abras con tu llave la puerta de tu casa, Señor, gracias. Y cuando vayas al cine a jugar básquet, a divertirte en el fútbol, a ver una película, Señor, gracias. Y antes de que te vayas a dormir, en esa cama, en ese colchoncito, en esa almohada, Señor, gracias. No más quejas. ¿Qué ganamos con quejarnos? Mejor estar agradecidos. Y así, con este mensaje final, a ti, persona que hoy nos visitas por primera vez, amiga o amigo que has venido a esta reunión, una manera que tengo yo de compartir el plan de salvación, tal vez no es muy propia, pero es que me gusta retar. Discúlpenme, me gusta retar. Algún día te vas a morir. Ay, hermano, estamos en Navidad, en ambiente navideño, y usted me sale con muertos. Pues sí. No sé cuándo vayas a morir. Se murió la mamá del expresidente Calderón. Murió el señor secretario de Cultura. Se mueren todos. Fidel Castro, creyeron que nunca se iba a morir.
¿Cómo no? Tardó el viejito, pero llegó su día. Y así todos. Eso no lo puede negar ni el más grande ateo ni nadie. ¿Será que te enfrentas a la nada? Aquí dice que no. Esto no es nada. Es más, esto se va a acabar. Créele a Dios. La Biblia dice que te formó a su imagen y semejanza, y entonces eres un espíritu. Tienes un alma y estás envuelto en un cuerpo. La muerte no significa dejar de existir. La muerte significa separación. Cuando un paro cardíaco, una embolia, un cáncer, lo que sea, viene a nuestra vida y viene la muerte, el corazón se para, etcétera, se separa el alma y el espíritu de tu cuerpo y sobreviene la muerte. La pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad? Perdóname, pero esto es algo serio. Esto no es un chiste, esto no es un juego. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Nadie tiene asegurado el que pueda vivir mañana. Nadie. Asegúrate hoy que Jesús, al decir que Él es el camino, la verdad y la vida, tiene respuestas para ti. Asegúrate de creer que su mensaje es verdad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Todos los que mueren, todos, van a dos lugares, nada más. En el centro de la tierra es uno de ellos. Ahí van a quedar refugiados hasta el día en que el Señor los llame a comparecer en el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis así lo describe. Es como cuando a alguien detienen aquí en la cárcel. Rápidamente, déjame explicarte. Si a un malhechor lo agarran ahorita, lo detienen y lo encierran primero en una galera del Ministerio Público. Pasan determinadas horas y lo consignan a un reclusorio para ponerlo a disposición de un juez. Ahí queda guardado un tiempo hasta su sentencia. Así es el infierno. Igual, una persona que muere sin Cristo baja al centro de la tierra, a un lugar, ahí a esperar la sentencia y el veredicto final del juez supremo del universo. Pero están ya confinados a la condenación, en una mazmorra, en una prisión, háganlo para entenderlo en términos humanos, que se llama en la Biblia, en el latín se le llama infierno, la Biblia le llama el Hades, el Sheol, el Gehenna. Es el lugar a donde descienden todas aquellas personas que mueren sin Dios, sin fe, sin esperanza. Ese es un lugar. ¿Y sabes algo, iglesia? Te debo decir algo muy doloroso. La Biblia dice que la mayoría van para allá. Y eso me duele. Porque cuando veo las peregrinaciones, los estadios, a las multitudes abarrotando un centro comercial, me duele de saber que tal vez toda esa multitud de gente va camino al infierno. Y hay otro lugar, solo que para llegar a ese lugar se necesita una invitación. Y esa invitación la hizo Jesús en una cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todos ustedes que en esta tarde crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ese es el regalo de esta Navidad más maravilloso. Asegura tu destino eterno teniendo a Cristo en tu corazón, por favor. No te vayas.
por la puerta de este lugar sin tener a Cristo en tu vida, ahí desde su lugar, todos ustedes les pido inclinen su rostro, por favor. Señor Jesús, te recibo en mi corazón en esta tarde. Enviaste a tu Hijo Dios como el regalo de mi salvación. Yo lo acepto. Creo en Él, en su sacrificio en esa cruz por mí. Sé que viniste al mundo, Señor, a nacer para morir y derramar tu sangre, tu cuerpo despedazado en esa cruz, para que yo en esta tarde tenga el perdón de mis pecados y la vida eterna. El día que muera, Señor, el día que tú me lleves, quiero encontrarme contigo como mi Salvador, no como mi juez. Espantoso y terrible es caer en manos de un Dios vivo que no puede ser burlado. Hoy creo que tú enviaste a Jesús de Nazaret a morir en mi lugar en esa cruz y me libraste de mi condenación gracias a su sangre y a su sacrificio. Te entrego mi vida, Señor, en esta tarde y te invito como mi único y suficiente Salvador. Cámbiame, transforma mi vida, Señor, porque te necesito. Soy una pecadora, soy un pecador, necesito de tu perdón. Gracias por morir por mí en esa cruz. Hoy te entrego mi vida, Señor. Sé que hay un más allá. Me espera la vida eterna contigo. En tu nombre precioso, Jesús. Amén.